le damos la bienvenida a Alejandro Casas, cofundador y CEO de Symmetric. Alejandro, bienvenido. Qué gusto tenerte con ¿Cómo estás? nosotros. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Me emociona mucho recibir a Alejandro porque hoy estamos conmemorando la quinta edición de las 30 promesas de los negocios de Forbes. Y Alejandro, ¿tú te acuerdas de esa sesión de fotos a la que fueron las promesas en 2020, antes de la pandemia? Sí, claro, de acuerdo. Esto, épocas bonitas antes de que nos encerraran y cambiara el mundo para siempre, pero pues muy valioso. Bueno, para quienes no saben, Symmetric empezó siendo Ropeo. Symmetric fue admitida en Y Combinator, que como saben es la aceleradora de startups más famosa del mundo, pero Ropeo ya no existe. Cuéntanos, Alejandro, cómo fue ese cambio de Ropeo a Symmetric y hoy qué es Symmetric. Bueno, eso fue hace unos años. Seguramente algunos de ustedes siguieron esa historia. Nosotros teníamos un comercio electrónico que se llamaba Ropeo y con eso hicimos Y Combinator en 2018. Y pues durante el proceso de Y Combinator conocimos a algunos emprendedores y recuerdo muy bien algunas conversaciones en donde pues los emprendedores compartían cómo sus modelos de negocio y lo que hacían y yo solo pensaba por adentro, uy, esa empresa es tan mejor que la nuestra. Y a partir de esos pensamientos, cuando terminamos Y Combinator y tuvimos mucha dificultad para levantar capital, levantamos realmente un monto muy pequeño, decidimos pivotear. Y ese pivot, pues hay una historia, digamos, completa alrededor de eso, pero pues el fundamento fue enfoquémonos en algo que nos pueda traer dinero rápido. No teníamos en ese momento unos ingresos muy buenos nosotros a título personal, pero también enfoquémonos en entender tendencias del mercado que realmente nos puedan ayudar a apalancarnos sobre ellas y crecer aceleradamente. Y en esas terminamos en las oficinas de Rappi, donde Simón y Felipe, me acuerdo de la conversación con ellos. Y bueno, ellos nos invitaron a que entráramos a resolver un problema en Rappi. Y no sabemos muy bien el problema, pero pues teníamos la misión de resolver algo que ahorrara una cantidad de dinero sustancial en menos de 4 meses. Y pues averiguamos durante ese tiempo bien cuáles eran las necesidades dentro de Rappi, qué era lo que estaba pasando. Construimos una primera solución. Eso fue a principios de 2019 que empezó a funcionar. Y 2019 fue un año que yo llamo un año de descubrimiento de mercado, ¿sí? Fue un año en el que nosotros aprendimos qué era lo que necesitaban las empresas como Rappi, dentro de ellas empresas muy grandes. O sea, cerramos como cliente a Mercado Libre, por ejemplo, que pues si Rappi fue nuestro máster, Mercado Libre fue el doctorado. Y ahí aprendimos muchísimo y fue ya en 2020 que construimos el producto y desde principios de 2021 hasta hoy es que hemos venido haciendo lo que se llama el go-to-market, dirigiéndonos al mercado. Symmetric es una solución para contadores y para equipos financieros, back office. Es una solución de automatización y de control. Y lo que nosotros nos inventamos es una cosa que llamamos los building blocks. Son unos bloquecitos de construcción muy flexibles, muy adaptables, con lo que estos equipos fácilmente, sin depender de tecnología, sin depender de terceros, pueden construir automatizaciones para sus conciliaciones, sus controles, su contabilidad, y pues hemos expandido, ¿sí? Entonces cada vez son más flexibles y se pueden hacer más soluciones diferentes. Alejandro, ¿cuál ha sido tu día más difícil como emprendedor? Mi día más difícil como emprendedor, pues digamos que los nos son siempre difíciles de digerir, ¿no? Y uno como emprendedor recibe muchos nos, muchos, más de los que me gustaría. Pero hay veces que esos no se reúnen en un periodo de tiempo corto y es un momento duro. Nosotros acabamos de cerrar recientemente una ronda de capitalización Serie B y pues tuvimos un momento difícil, una semana en donde tuvimos alrededor de 20 fondos, 20, que en esa misma semana todos nos dijeron que no. Y nos dijeron que no por la misma razón, además. Entonces, pues, obviamente ahí nos asustamos, ¿no? Fue, uy, ¿será que la ronda no se va a dar? ¿Será que tenemos un problema muy fundamental? Y lo que hicimos fue, pues, trabajar mucho en entender cuál era
ese feedback que nos estaban dando y cuál era nuestra respuesta, y a partir de eso pues manejamos la conversación un poco diferente con los otros fondos y salió adelante la ronda, pero esa semana sudamos. Muy humilde, Alejandro menciona solo que levantaron una ronda de inversión Serie B, pero lo que no dice es que esa ronda de inversión fue de $55 millones. Es una de las rondas de inversión más grandes que hemos tenido en América Latina en el último año. Y no solo eso, sumaron como entre sus accionistas a Goldman Sachs. Cuéntanos, Alejandro, cómo fue esa experiencia de levantar capital en un entorno tan complicado y cómo crees que lograron convencer a gente como Goldman Sachs para que sean parte de Symmetric. Sí, digamos que pues es un hito importante para nosotros porque pues Goldman Sachs ha hecho realmente pocas inversiones en Latinoamérica así importantes y pues digamos que Goldman Sachs es Goldman Sachs, ¿no? O sea, es una de las bancas de inversión más importantes del mundo. Son expertos en eso, en buscar empresas de valor y facilitar negocios a partir de ellas, ya sea ellos invirtiendo directamente de su balance sheet o haciendo pues inversiones a través de otros vehículos o facilitando transacciones. Digamos que el proceso de levantamiento de capital, de manera resumida, fue un proceso de más o menos unos 4 meses. Nosotros, yo estaba en Londres, tuve una conversación con un fondo en Londres que nos dijo, oiga, yo quiero hacer lo que se llama un preempt, o sea, yo quiero ponerle una oferta enfrente antes de que usted salga a levantar una ronda de inversión. Nosotros con eso decidimos, pues, no recibir esa oferta, pero sí utilizarla para salir a hablar con otros fondos, a decirles, tenemos interés, y pues eso empezó a como acelerar el proceso. El resumen fue así, cogimos 2 semanas, en 2 semanas hablamos con 70 fondos que podían liderar la ronda de inversión alrededor del mundo. Así, media hora, uno detrás del otro, ta. Y la pregunta era sencilla, oiga, esto es lo que nosotros hacemos. Si nosotros abrimos el Data Room, que es esa carpeta de Google Drive, ¿no? En donde usted va a encontrar toda la información de nuestra empresa, ¿usted se va a tomar el trabajo de leerlo completo? ¿Sí o no? Y de esos 70 con los que hablamos, 60 nos dijeron que sí iban a leerlo. Entonces ahí dijimos, bueno, pues entonces se armó una ronda de inversión ahora sí. Y ahí entonces, pues preparamos la documentación, contuvimos mucho a los inversionistas, no le dimos nada de información a ninguno, sino que al mismo tiempo, el mismo día, le compartimos la información a todos. Eso fue muy importante, porque eso generó un efecto de competencia, ¿sí? Entonces los inversionistas, como básicamente nosotros empezamos a decirle, oye, vamos a abrir la ronda de inversión en tal momento, empezamos a narrarlo, ¿no? Va a suceder de la siguiente forma, tenemos a más de 60 fondos interesados, lo cual era cierto, y pues estos son los tiempos y así lo vamos a manejar. Entonces como que nosotros cogimos el control de la ronda. Ya en ese momento abrimos Data Room y empiezan los fondos, impresionante, o sea, en menos de 8 horas todos se habían descargado toda la información, habían leído todo lo que teníamos y nos empiezan a llegar las preguntas, unas listas así de grandes de preguntas, y fueron un par de semanas de mucho trabajo contestándoles todas las preguntas a todos y todo lo que querían indagar. Y íbamos narrando, íbamos diciendo, bueno, estamos esperando primeros term sheets en 2 semanas. Y a la siguiente semana volvíamos a contactar a todos. ¿Qué hubo? ¿Cómo vamos en el proceso? Porque es que estamos esperando term sheets en 1 semana, entonces ya estamos terminando preguntas o qué más le falta entender. Y así llegamos al día 21. En el día 21 nos ponen el primer term sheet desde el momento en el que abrimos el Data Room. Y pues en ese momento llamamos a todos los fondos. ¿Qué hubo? Ya tenemos term sheets. Entonces necesitamos que usted finalice el proceso, ¿no? O sea, tiene 1 semana para decirnos si está interesado o no. Y así como que los íbamos como conteniendo y compactando como un grupo, un solo grupo que todos estaban como en el mismo paso del proceso para generar competencia entre ellos. Y eso funcionó muy bien. Luego del primer term sheet, pues digamos que ya fue la decisión. Entonces muchos en ese momento nos dijeron, no llego a los tiempos que tú me estás pidiendo, me quedo por fuera. Pero 6 de ellos dijeron, sí llego, te voy a poner una oferta. Y nos hicieron sus ofertas y ya cuando teníamos opciones enfrente
fue que realmente empezamos a pensar, oiga, ¿con quién queremos hacer el partnership? ¿Quién será el mejor socio para nosotros? No al contrario. La mayoría de las personas tienden a empezar primero a pensar, ¿quién quiero que sea mi partner? Y pues yo creo que eso es muy temprano para pensar eso. Al principio hay que tener opciones. Entonces, pues logramos generar esas opciones y dentro de ellas estaba Goldman Sachs y pues es un partner ideal para nosotros. Nosotros nos dirigimos al mercado financiero. Goldman Sachs es un gran sello de validador para nosotros, además de que pues ya estamos trabajando para que sea un cliente nuestro grande en Estados Unidos. Tiene una red global, los advisors eran muy importantes y pues terminamos cerrando el negocio con ellos. Alejandro, ustedes ahora se están expandiendo por Europa, por Asia, se están convirtiendo en una compañía global. Cuéntanos sobre esta experiencia de ser una compañía global. Hay muchas maneras de ser una compañía global, ¿no? Y hay muchas empresas que han ejecutado estrategias globales de muchas maneras diferentes. Nuestros clientes son las empresas grandes. Y en realidad entre más grandes mejor, como les contaba. O sea, nuestro primer cliente fue Rappi, ¿sí? Y nosotros operamos con ellos en todos los países desde el primer día. Y lo mismo con Mercado Libre y con todas las demás. Entonces, pues digamos que nuestra estrategia de expansión global ha estado basada en conseguir esos clientes como bandera en diferentes partes del mundo, crear casos de éxito muy fuertes con ellos y después ir detrás de otros clientes, ¿sí? Entonces, pues tenemos, por ejemplo, ese referente en India en este momento. Tenemos un referente en África, tenemos un referente en el sudeste asiático. Y pues todo eso ha sido a partir de venta directa. O sea, nuestra expansión no es contratar a mucha gente alrededor del mundo, nuestra expansión no es geográfica, nosotros no estamos escogiendo unos países específicos. Nuestra expansión es a través de empresas específicas, así unos nombres muy claros, y vamos detrás de ellas. Y eso es lo que estamos haciendo. Y cuando ya tengamos suficientes nombres en esa estrategia, pues empezaremos a ejecutar una estrategia más de growth, de crecimiento, que ahí sí ya es más pues contratar equipos de ventas y construir toda una estructura que pueda expandir. Alejandro, para cerrar, cuéntanos cuál es tu norte. ¿A dónde quieres que llegue Symmetric? Y menciónanos 5 clientes que tengan en estos momentos. Bueno, a ver, Symmetric tiene un potencial que me sorprende a mí mismo todos los días en este momento porque lo hemos ido entendiendo poco a poco. Entonces, pues hay como 3 grandes elementos que están entrando juntos. Son como, yo utilizo mucho la analogía del surfing, de las olas. Son como olas que se están juntando y que nos están ayudando a crecer aceleradamente, ¿sí? Y tiene un potencial enorme. Entonces, en primer lugar, el stack del CFO, las herramientas de software que utilizan los CFOs, en este momento se están reinventando. Y nosotros estamos un poco pues, en la vanguardia de ese proceso. Entonces, eso lo que quiere decir es que pues, ese es el negocio de SAP. Ese es el negocio de Oracle. Ese es un negocio muy grande de Microsoft. Ahí hay peces muy, muy gordos metidos. Y son empresas que son Fortune 500, o sea, son de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos una oportunidad enorme de reinventarnos lo que estas empresas han construido para pues, los mercados de hoy en día y hacerlo de una forma diferente, mucho más modular, como les explicaba con esta analogía de estos bloques de construcción que hemos hecho. Entonces, pues eso es interesante porque, pues, digamos que Symmetric no solo tiene el potencial de ser una empresa que llegue a ser un unicornio, Symmetric tiene el potencial de ser un Fortune 500 a nivel global. Entonces, el primer elemento es, a nivel de producto, tenemos un ángulo único en un mercado y una necesidad global. El segundo es, pues, que hay una disrupción del sistema financiero en este momento a nivel global. Lo estamos viendo, muchos de ustedes tienen fintechs y todas estas fintechs como un efecto dominó activaron a todos los tradicionales, todos los bancos, todo el mundo está innovando. Y muchos de esos productos lo que están haciendo es que están permitiéndole a través de APIs y Embedded Finance y Open Banking, todas estas cosas, le están permitiendo a otras empresas participar de los negocios financieros también. Entonces vemos innovaciones en todos los sectores de productos financieros.
Y los gobiernos no se quedan atrás con productos y con licencias y todas estas cosas, ¿sí? Entonces, esto está pasando a nivel global y eso está creando nuevas necesidades dentro de los equipos de back office, dentro de los CFOs, los contadores, los equipos de operación financiera. Entonces, es una tormenta que empieza a juntarse, ¿no? Y por último, como nuestro producto es esas piecitas que se pueden construir de muchas maneras diferentes, son muy, muy atractivas para las consultoras, para las empresas que venden servicios profesionales. Entonces, hay una red global de empresas de servicios profesionales, unas más locales, otras más globales, y todas están interesadas en esto, en nuestro producto. Entonces, si estas tres cosas logramos orquestarlas bien, pues la explosión es masiva, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, esa es la visión. ¿Y los 5 clientes? Sí, los 5 clientes. A ver, pues tenemos, digamos, desde las empresas de tecnología más importantes de la región, empresas como Nubank, como Mercado Libre, como dLocal, como Rappi, Ebanks, Kushki, Walla, bueno, you name it. O sea, realmente casi todas las grandes empresas son clientes nuestros de tecnología. Y también tenemos una penetración bastante grande en mercado tradicional. O sea, empresas, bancos, o sea, Banco Itaú, Banco Bancolombia, Banco Falabella, Davivienda. Tenemos empresas también, digamos, en el mundo más como de retail, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el grupo Falabella como retail también. Tenemos, por ejemplo, un contrato muy grande con FEMSA en México. FEMSA, para los que no saben, son las empresas más grandes de Latinoamérica. Entonces, pues, digamos que en este momento son alrededor de 50 cuentas, que son cuentas enterprise, o sea, todas son empresas que venden 150 millones de dólares al año o más, y varias de ellas están en los billones de dólares de ventas anuales. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos, cofundador de Symmetric, una de las 30 promesas de los negocios en 2020 de esta empresa que cofundó junto a Santiago Gómez. Un fuerte aplauso para Alejandro. Muchas gracias, te agradezco mucho.